Hola a todos y a todas, bienvenidos a este conversatorio del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En la sección Mar de Chicos presentaremos un cortometraje animado argentino, coproducción con España, Loop de Pablo Poliedri. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido al festival. Hola, ¿qué tal, Francisco? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Un gusto enorme tenerte en el Festival de Mar del Plata. Te quería consultar, vos ya estuviste en el festival con otro trabajo anterior, ¿no? De animación. Eh, sí, estuve con dos cortometrajes, con Incordia y con Cor, que fue mi cortometraje anterior. Qué bueno. Eh, estuviste presencialmente, supongo, presentando los dos cortos. Quería consultarte cuál fue la reacción del público en el festival al ver tus cortos, si te No, acordás. estuvo muy bueno, siempre es una muy linda experiencia compartir el corto en un festival. Siempre es un trabajo que uno lo hace muy solo, o sea, esos dos cortos los trabajé completamente solo durante muchos años. Y las primeras, o sea, experiencias que tuve fue acá en Argentina, fue justamente en el Festival de Mar del Plata. Y es una prueba también, porque no es que lo había mostrado en otros lados, así que es toda una experiencia ver cómo reacciona la gente a tus cortos. Y es lo más lindo también, poder ver qué pasa, si gusta, si no, los comentarios que te hacen. Y disfruté mucho de ambos festivales. Totalmente. Bueno, quisiera destacar que los cortos de Pablo, la mayoría de los cortos, googleando su nombre, aparece en su página Maniac Planet, creo que es, que aparecen sus cortos en link Vimeo para poder visualizar su obra, que realmente es impresionante. Quería consultarte cómo te iniciaste en esto de la animación. Eh, bueno, yo estaba hace varios años trabajando haciendo diseño y, y, tenía muchas ganas de empezar a meterme con el lenguaje audiovisual, tenía ganas, me gustaba la animación, pero era como que lo veía como algo muy complicado, muy complejo, y en un momento empezaron a aparecer ciertas herramientas que hacían que sea un poco más accesible y sobre todo herramientas que estaban asociadas a otras cosas como lo que es el diseño web, cuando empezó a aparecer programas como el Flash, tenía la posibilidad de hacer como animación digital, algo que es bastante más rápido que lo que es la animación 2D tradicional. Y en ese momento yo tenía ganas de empezar un proyecto y como yo estaba trabajando y estaba estudiando y tenía como grupos de gente, dije, bueno, voy a empezar a hacer algo solo y en vez de esperar a tener, viste, como el equipo armado para hacer algo, dije, bueno, adapto las ideas a trabajarlo solo, que la animación es algo que te permite, o sea, vos podés tener una producción con un montón de personas o también tenés la posibilidad de hacer algo más personal, más independiente. Y empecé a probar con una técnica mucho más simple, con ideas minimalistas, a reducirlas y llevar las ideas, como de estirarlas a la mínima expresión y empezar a hacer cortos así en forma personal, a modo de juego, de prueba, de diversión. Y todo lo que hice, a medida que iba haciendo los cortos, iba aprendiendo. O sea, no es que fui autodidacta, pero iba como aprendiendo a medida que iba contando una historia o un corto. O sea, mi evolución fue haciendo animaciones, digamos. Iba aprendiendo a medida que hacía. Todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando a los cortos y lo que necesitaba para contar una historia, buscaba la manera de ir aprendiendo. Y después con el tiempo eso fue como creciendo y también terminó siendo mi profesión actualmente. Ahora también trabajo haciendo animaciones, más volcado a lo que es el motion graphic, a los motion graphics, así, ese tipo de animaciones, pero como que también terminó como impactando en mi vida profesional. Te quería consultar, hay mucho de comedia, con muchas reglas que se usan en la comedia, en el stand-up, muchos recursos de lo cómico. Quería consultarte si esto es natural en vos o si hiciste como una investigación o explorás la comedia por tu otro costado de publicitario. Quería consultarte esa beta. Yo creo que llego más intuitivamente y creo que también que en varios cortos hago algo que me parece que juego con una línea en la que
no está tan claro para mí si es humor o no. Y porque a veces hay algunos cortos que sí, que son más explícitos y tienen más gags. Este último, por ejemplo, que estoy presentando, Loop, en el festival, sí tiene más gags y funciona más como comedia. Y otros que creo que se mueven en un margen en el que es más dudoso si es ¿viste? Es un chiste o no, porque no están tan apoyados de sonido. Igual hay muchos que sí, que tienen, que funcionan como gags, como decís. Es algo más intuitivo, no es que me preparé algo especial como para eso, sino que tal vez fue surgiendo. En general me gusta bastante la comedia y puede ser que de ahí haya absorbido algo. Pero hay otros que no son tan comedia, pero cuando ves todo en el contexto parece que son, pero están para mí en otra, como en otra sintonía, ¿viste? Como que no está tan marcado el género. Tal cual. ¿Cómo fue el trabajo del sonido y la música que atraviesa todo el corto en Loop? ¿Cómo lo trabajaste? Bien, mira, el loop cuando comencé a pensar la idea, que es como, bueno, esta sociedad donde cada individuo hace una acción en bucle, ¿no? O sea, repetida infinitamente. Lo primero que se me ocurrió que es un musical, porque para mí, o sea, eh, todo está marcado por un tiempo, y ese tiempo era como el que iba a dirigir de algún modo a la sociedad, y ya había pensado en que iba a haber como sonidos, los sonidos diegéticos y la música también iba a estar en la misma sintonía que la animación. Entonces, ya cuando lo pensé como, prácticamente pensé como el estilo de música que quería, y hay hasta muchas acciones, por ejemplo, la primera parte la edité pensando en qué tipos de sonido más o menos quería, si acá quería más fuerza, menos fuerza, además de ir contando la historia e ir agregando un contexto, ¿no? A esta sociedad y también utilizando elementos que me iban a servir para el guión, es como que tenía siempre en cuenta lo que es la musicalidad de todo el corto, porque el corto en sí funciona completamente como un tema, como si fuera una canción. Esta es la primera vez que en un corto trabajo con un compositor. Trabajé con Joseba, que es español, y él hizo la música y también el sonido, porque estaba, como te decía, el sonido era parte de la música, o sea, nunca se iba a alejar, siempre iba a estar en tiempo. Y bueno, y le fuimos buscando la vuelta durante un buen tiempo hasta que encontramos un estilo que se acercaba lo más posible a la idea, conceptualmente a la idea, que es un poco como un poco electrónico por momentos, porque queríamos reforzar esta idea de lo que es la maquinaria. Y es como un tema que se utiliza todo el tiempo, que va teniendo matices, pero siempre en la misma canción, porque la canción está en loop. Y la verdad que es bastante limitada la música, en el sentido de las posibilidades que tenía, porque yo quería que sean en 4 tiempos. Todo el corto está marcado por tiempos. Todas las acciones. O sea, entonces no quería una música que se fuera de ese tiempo, entonces también tenía una tarea difícil ahí el compositor, que era meter como 4 notas, por decir así, la banda, ir buscando modificaciones, pero siempre en esos tiempos. Y todas las acciones, o sea, todas las acciones, ya antes de tener la música, están marcadas por tiempo. Yo como que marqué el tiempo antes de empezar con todo el corto, dije, este va a ser el tiempo del corto, y se respeta de principio a fin. Entonces, toda la animación, cuando saltan, cuando caen, todo, está siempre acompañando la música, como para que quede ahí lo más preciso posible. Sí, sí, es un relojito. Y coméntame, tiene muchos personajes, también la historia, donde los vas presentando a lo largo de la primera parte, y como eso también iban surgiendo, los personajes tienen trazos parecidos, pero son muy diferentes entre sí, y ya conoces a cada uno. ¿Cómo los trabajaste desde el guión? Sí, bueno, esta idea de sociedad que te comentaba, donde cada uno hace como una acción determinada, para mí funciona como una suerte de engranaje, ¿no? Donde cada uno le da el funcionamiento a esta maquinaria. Esta idea conceptual un poco era como de hasta dónde somos libres en una sociedad donde funciona todo correctamente, ¿no? Siempre y cuando nadie la cuestione, ¿no? Entonces, todos estos eran engranajes. Entonces, busqué por 2 lados, fueron 2 razones. Por un lado, un diseño como
es muy monocromático, son todos negros, o sea, los personajes, y blancos. Y la diferencia es obviamente la vestimenta, las facciones, pero todos de algún modo refuerzan esa idea de que son todos iguales, son todos parte del engranaje de este mismo sistema, no hay diferenciaciones. Y por el otro también, yo siempre trabajaba, como te decía, solo en los cortos, entonces también pienso en un sistema que sea bastante minimalista y que sea factible realizar. Después, bueno, apareció la productora española Único, que me dio una mano ahí, pero igual es un equipo muy chico el que trabajó, así que vino bien tener personajes que no sean complejos de animar, porque cuanto más detalles tienen, es más trabajoso en lo que es animación. Entonces, para mí es algo importante que sea realizable una idea. Y bueno, entonces también, o sea, hay como dos razones por las que llego a ese tipo de personajes. Sí me interesaba diferenciarlos y darles rasgos distintivos, pero me gustaba también ese concepto que también refuerza un poco lo que es la rutina y que todo está, viste, como apagado y manteniéndose en un lugar, viste, esa idea de bucle, de no diferenciación. Y son muchos personajes porque la idea también era que sea una sociedad de bucles, entonces de algún modo tenía que agregar como muchos personajes. Igual como la acción principal sucede entre dos personajes y después, bueno, digamos los controladores, por llamarlos así. Genial. Tiene muchos puntos de contacto con el Corp, puede ser. Hasta creo que hay un guiño en un momento a tu anterior cortometraje, o me ¿Cuál es pareció a el mí. guiño? ¿Cuál es El el guiño? guiño, hay un momento que están como produciendo y en la habitación de al lado hay un señor fumando un habano, puede ser. Ah, muy bien, sí, sí, el del trabajo, sí, es verdad, siempre tiene que estar el trabajo. En realidad todas las escenas porque, o sea, el corto sucede en ciertas escenas, pero hay muchas que le dan un contexto y ayudan a dar un contexto. Y algunas, la verdad, que suceden para acompañar al guión más adelante, otras es para darle un contexto y una idea, y también me gusta como reforzar ciertos conceptos o ideas de cosas que creo que suceden en la sociedad, o tratar de representar como distintas partes y no quedarme solo con lo que pasaba en la historia, ¿viste? De Loop, sino como dar un contexto. Y si en ese caso que trabajan, te tomo el guiño. O sea, hay dos situaciones laborales también. Hay otra que está en la fábrica también, y también pasa en Core. Pero bueno, es más que nada el hecho de el trabajo ocupa una parte fundamental en la sociedad, entonces de algún modo la quería representar. Y es un poco también parte de tu universo y obsesiones autorales también, el mundo del trabajo y todo lo que ello implica. Yo como espectador te estoy hablando, ¿no? No, no, sí, sí, puede ser. Por lo menos bueno, en Corp es muy evidente. En este caso va hacia otro lado, pero es verdad que a veces surgen las cosas hasta en forma inconsciente, te digo a veces. No es que digo, voy a poner, no es que lo veo como un guiño intencional, sino que surge y lo dejo y no me molesta si se tocan, porque también son ideas que surgen, ¿no? Y vuelven a aparecer. A mí mirando otros trabajos tuyos como el señor Gutiérrez o uno que hablaba del amor rechazado, es como que tocas puntos de humor que son muy jugados, que es lisa y llanamente humor negro. ¿Te has cuestionado hasta dónde llega el humor, si hay una barrera? Me parece muy valiente tu parte hacerlo, además son muy divertidos, pero hasta dónde puedo llegar? ¿Te has cuestionado a Eh, veces? Es interesante siempre pensar. Yo creo que hay como. Es muy importante tener en cuenta dos cosas, me parece que es el contexto, o sea, del momento, porque el humor va cambiando de acuerdo al contexto, o sea, todo el tiempo, y también la intención, sobre todo la intención del corto. Eh, Creo que nunca mi idea es ofender a nadie. El tema es que el humor negro justamente toca la moral y es el que puede llegar a ser más susceptible a la hora de ser recibido por un espectador, porque el humor, no sé, el absurdo tal vez, es más difícil que lastime a alguien por decir algo, porque es absurdo, ¿viste? Es un humor, tal vez puede causar gracia, ¿no? Pero es como que el humor negro justo toca lo que es la moral y tal vez te puede lastimar. Yo creo que la animación tiene un poco más de permiso en el sentido del humor negro, porque al ser dibujos es como que tienen un mundo propio y una locura propia.
Pero en muchos casos yo lo que hice fue también reunir en muchos cortos, sobre todo al principio, que cuando miro hacia atrás digo, es un catálogo de acciones desagradables del ser humano, porque en varios cortos lo que sucede es todo o sea, son acciones que son, viste, como muy desagradables juntas, entonces es como que sí tienen ese choque. Pero me parece que en esos casos sí se nota que hay humor o están justamente son personajes que están como desquiciados, entonces como que creo que se entiende. Nunca me pasó hasta ahora con ningún corto que alguien se haya ofendido ni molestado, o sea, todos tuve la suerte de verlos en algún festival y la verdad es que la gente o se ríe o por lo menos nunca, o nadie me dijo por lo menos que se haya sentido tocado o ofendido. Bueno. Entiendo igual que sí, que puede suceder, y creo que el que hace humor tiene que saber que no está exento de que a alguien no le guste lo que hace, y cada vez que haces algo puede no gustarle a alguien. Pero, o sea, siempre lo importante, por eso creo que es la intención, y mi intención obviamente no es ofender, sino al revés, todo lo contrario, es o sorprender o causar gracia en algún caso, pero puede ser que haya usado acciones que tal vez no son chistes en momentos, y también, viste, como que genera ese ruido de género que a mí me gusta provocar en la obra, pero siempre sin ánimo de ofender a nadie. No, eso se nota claramente y además hay mucha empatía. En todos tus trabajos empatizás, porque son cosas que eh, ya del primer segundo entras en contacto con el conflicto. ¿Vos te acordás en qué momento nace Loop como idea? ¿Cuándo? eh, Eh, no exacto, pero, o sea, la verdad es que generalmente se tarda tanto en hacer un proyecto animado que las ideas, salvo en algunos casos donde yo me propuse hacer algo, por ejemplo, no sé, en un mes y dije, hago un corto en un mes o algo así, generalmente los guiones vienen arrastrando, empiezan con una pequeña idea y van creciendo con el tiempo y generalmente los hago crecer mientras estoy trabajando en otro corto. Es muy probable que siempre suceda eso. Entonces, va tomando forma, va tomando forma, va tomando forma. Yo sigo trabajando en otro corto y cuando lo termino, que sigo trabajando a veces en los guiones y hay alguno que ya está más cerrado, me entusiasma más y ahí lo empiezo como a trabajar un poco más seriamente, como para decir, bueno, voy con este. Pero con el tiempo se van acumulando más guiones que cortometrajes y ya sé que hay muchos que no voy a poder hacer. Entonces es más difícil elegir para mí. Antes elegía cualquiera y ahora digo, me meto 3 años en un proyecto, 4 años, y cada vez me cuesta más elegir y se van acumulando, viste, los guiones y es a veces como tomar la decisión de tantos años de estar abocados a un cortometraje que a veces es más difícil. Y bueno, Loop fue creciendo mucho. Cuando estuve terminando Corp, era como el que estaba mejor cerrado. Y yo dije, bueno, cuando terminé, creo que tuve casi un año, hice un corto muy chiquito. En el caso de Corp hice la distribución también, me llevó demasiado tiempo. Y después sí arranqué, empecé a hacer el arte, empecé a trabajarlo, me contacté conocí en el Festival de Annecy a Iván Miñambres, que es el productor de Loop, y me dijo si tenía alguna idea, habíamos pegado buena onda, hablamos y le mostré la idea, le gustó, trató de conseguir financiamiento, y en ese tiempo que yo seguía trabajando en el corto, porque yo estaba decidido a hacerlo, o sea, más allá de todo, y seguí trabajando durante un montón de meses, no conseguimos financiamiento, y a él le gustaba la idea, así que dijo, no, dale, vamos a ver si lo podemos hacer, me ayudó, empezó ayudándome Leire, me ayudó, yo hice, por ejemplo, el arte, y ella hizo los fondos, empezó a trabajar los fondos conmigo. Eso apenas empezamos el proyecto, o sea, sin haber animado nada. Desapareció ella, siguió buscando financiamiento, yo seguía animando, apareció un animador, Archives, que estaba como empezando la animación, y dijo, bueno, yo te quiero ayudar, así quiero meterme en el mundo de la animación, voy aprendiendo, te ayudo, y se metió y le puso un montón de ganas y tiempo. Trabajamos juntos también durante un largo periodo, y al final, cuando ya estaba más avanzado el corto, apareció una ayuda de Movistar, que también entró como producción, y ahí ahí tuvimos una fecha de entrega también, y ahí apareció una animadora más, y fuimos 3 nada más los que animamos, y
perdón, el compositor estaba trabajando también previamente un poquito, lo iba dejando, pero ya cuando hubo una fecha es como que tuvo que terminar y se puso a trabajar firme. Y lo terminamos, después fue la mezcla una persona más y ese fue prácticamente el equipo. Genial. ¿Se amplió el sí, equipo, igual puede ser? Sí. me fui por las ramas porque me preguntaste del guión nada más, ¿no? Creo que te conté el proceso, pero fue, pues... No, perdón, te decía que me fui un poco por las ramas porque me preguntaste sobre el guión y te conté el proceso Sí. del corto. No, pero está buenísimo. Me Pasa gusta que mucho. Sí, lo tuve que cerrar de golpe el guión, porque también cuando me dijo, lo voy a presentar, yo tenía la idea, pero yo trabajo solo, no hago ni animatic ni nada, todas cosas muy poco recomendables para el que hace animación, pero como trabajo solo, lo trabajo así, y de un día a otro tuve que, prácticamente fue en una semana, lo cerré entero para llevarlo, y como ya me metí en eso, así como lo cerré ese día el guión rápido, es como quedó el corto, porque fue el mismo que presentamos y el que empecé a trabajar y el que se siguió. Pero fue un cierre como, si bien ya estaba pensado todo, fue un cierre bastante abrupto, como de golpe dije, es este, ya está, y quedó. Ahí está. genial. Y tuviste otro esquema de producción, por lo que veo. Vos sos de trabajar más por ahí solo o un equipo más reducido, ¿no? Fue un En equipo este caso. reducido el de Luke, Sí. igual, ¿eh? Ujú. Fue un Sí, equipo sí, reducido. Sí, trabajo profesionalmente con gente, pero en los sí. cortos hasta ahora había trabajado siempre en forma personal, así solo, haciendo todo. Obviamente está buenísimo contar con unas manos que te ayuden, contar con, o sea, te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo en muchos casos, también contás con el crecimiento del trabajo, o sea, no es lo mismo que haga la música yo que la haga un compositor, te lo va a llevar a otro nivel, por más que le digas exactamente, o sea, las cosas, él las va a llevar siempre a otro nivel. Entonces está bueno tener apoyo. ¿Tenés algún referente artístico, maestro artístico, llamémoslo, de la animación que a vos como que te inspira a hacer tus trabajos en particular? Siempre, o sea que tengo muchos cortos que veo y creo que todo te inspira, ¿viste? No solo en la animación, en todos los campos, pero en animación, sobre todo al comienzo, cuando empezaba a ver, que empezás a descubrir lo que es la animación independiente, sobre todo, que es lo que a mí más me llama la atención y lo que me motiva. Hay varios, está Paul Driesen, que es un animador que me gustó mucho cuando lo vi, Don Hertzfeldt, hay millones. David O'Reilly, también me gustó mucho, sus cortos. Me olvido los nombres, injustamente, de muchísimos. Después hay muchos trabajos individuales que tal vez también te van gustando, pero tal vez no encontrás tanto un autor que tenga muchos, pero hay muchísimos. Se me van los nombres. Y está bueno también cuando acompañas tus trabajos que descubrís en festivales como Annecy otros autores por ahí asiáticos o porque por ahí no estás compartiendo. No, seguro. Ves de todo el mundo trabajos y la animación no tiene fronteras y ves de cualquier lado. Cada vez igual yo creo que se está mezclando más todo porque todos recibimos influencias de todos y cada vez creo que los límites de algún modo se van a notar menos, pero es muy lindo porque siempre, o sea, cada uno le aporta algo distinto de acuerdo a su visión y de donde estás va a cambiar de algún modo el corto porque le vas a poner tu impronta, tus experiencias, tu cultura, entonces algo le vas a dar y eso es muy interesante. Y todo el tiempo están apareciendo nuevos trabajos y hay un montón y están buenísimos, hay de todo, la verdad. Pablo, te agradecemos muchísimo participar en el festival. Ojalá que nos podamos conocer personalmente en Mar del Plata durante la presentación del corto. Así que bueno, mil gracias por elegir el festival. Muchas gracias a Iván también por habernos enviado tu trabajo. La verdad que un placer poder El placer es presentar mío. tu obra. El placer es mío, muchas gracias por invitarme a participar. Es un placer estar en el festival y sí, ojalá nos podamos conocer personalmente. Gracias también por esta entrevista. Muchísimas gracias. Loop de Pablo Gracias a vos. Poliedri en la sección Mar de Chicos.
Los invitamos a todos a asistir en Mar del Plata y en nuestra página web www.mardelplatafilmfest.com. Muchas gracias.